luchar, yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer, por supuesto que sí. Señoras y señores, muy buenas tardes a Doctor 7 Salud Familiar. En este día miércoles, pupito de semana, le vamos a hablar acerca de un tema muy interesante con respecto a la resistencia a la insulina. Así que quédese con nosotros, somos los encargados de, y los más aliados, su aliado estratégico. Ese contacto que usted debería tener en su número de teléfono, debería tener en su cuenta de Instagram, en sus cuentas también de YouTube y demás, porque nosotros le aseguro que vamos a ser los aliados que le van a ayudar a poder prevenir antes que lamentar. Somos los encargados entonces de cuidar su salud, la salud de su familia y de poder entregarle a usted sabiduría de los mejores especialistas que tiene nuestro país, que revisan casos como los que tratamos aquí a diario y con ello le traemos la mejor información. Así que bienvenidos, hasta las 6 de la tarde le vamos acompañando. Recuerde, lunes, miércoles y viernes, salud familiar, martes y jueves, salud veterinaria. El tema de hoy, amigos, nada más y nada menos que es la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Se puede controlar de alguna manera a través de la alimentación? Sí, no, mitos, verdades, errores comunes. ¿Cuáles son esas cosas ilimitantes que posiblemente un paciente pueda presentar? ¿Lo podemos evitar? ¿Es hereditario? Y mucho más con nuestro especialista lo trataremos más adelante. Mientras tanto, como siempre, yo no me cansaré nunca de decirle que nuestra familia digital en Instagram cada vez va creciendo más y más y más. Y solamente nos falta usted, así que venga con nosotros. Nos puede encontrar como doctor7.es, ¿ok? En cuanto usted entre a la cuenta de Instagram, revise toda la información, se va a dar cuenta que siempre tenemos algo extraordinario para poder compartir con usted. Así que nos encuentra como @doctor7.es. Póngale seguir, déjenos sus comentarios. También puede, por ejemplo, darnos un poquito de amor con sus likes. ¿Sabe qué? Mándele la información que nosotros compartimos a todas las personas que usted conoce, ¿eh? Y de esta manera, obviamente, estaremos en la familia de... Qué bonito, ¿eh? Y conocimos algunas historias. Esto y mucho más todos los días, ya saben, nosotros tenemos ya 3 temporadas a su lado y lo que me hace feliz, muy feliz de comentarle es que todos los días tenemos algo diferente que compartir, algún tema sensacional para usted, para los suyos. Es un programa que usted puede ver desde los más chiquititos hasta los muy grandes. Y recuerde que todo lo que estamos compartiendo en redes sociales puede ser tratado y puede ser revisado por todos, así que no tenga miedo de darse un chapuzón de información en esta página. Y saliendo de aquí, ¿qué tal si nos vamos a YouTube? Sí, otra de las plataformas digitales, porque el mundo digital ahora gana terreno y nosotros no nos quedamos atrás. Diariamente, escúcheme bien, diariamente, si usted no nos puede ver de 5 a 6 de la tarde, que es nuestro horario habitual en donde nos encontramos y tenemos una cita, usted puede reprisar nuestro programa las veces que usted desee. Y no solamente el programa del día anterior o del día mismo, todos los programas de las 3 temporadas anteriores. Y entonces así usted podrá aprender, podrá compartir y obviamente podrá revisar la información que usted guste. En nuestra página de YouTube de Ecuador TV encontrará toda la propuesta informativa que tenemos como canal. Y desde luego nosotros como Doctor 7 con nuestro firme compromiso de cuidar de usted y su salud, junto a los mejores especialistas, le traemos información valiosa semana a semana. Así que ya lo sabe. ¿Sabe qué? Póngale la campanita para que pueda suscribirse y así usted sepa cuando subimos nuestros videos. No hay video que no esté subido, así que tema que usted quiera, le invito a que lo revise. Tenemos una videoteca de mucha información. ¡Sensacional! Y bueno, amigos, ahora ya son las 5 de la tarde con 4 minutos. Le habíamos mencionado nuestro tema del día. Es muy interesante, es muy importante y tal vez puede ser que el día de hoy usted pueda salir de dudas y comprender con mayor claridad qué es lo que está ocurriéndole a su cuerpo o quizás a alguien en su familia. Lo hablaremos acerca de la resistencia a la insulina. ¿Qué es y cómo controlar la glucosa en la sangre con la alimentación? ¿Es esto posible? Hay tantas cosas que se han dicho y es que, por supuesto, ¿será que la diabetes, la insulina y todo lo demás están todos ligados y estamos condenados, muchos de nosotros, por cargas genéticas a padecerla? Ok.
¿Qué le parece si yo le presento a nuestro médico tratante de esta tarde? Él es nuestro especialista, el doctor David Morejón, médico internista y coordinador del área de clínicas. ¿Cómo vamos, doctor? Buenas tardes. Desde el Hospital IES Quito Sur nos visitan el día de hoy. Qué gusto volverlo a tener por acá. Muchas gracias. Siempre es un gusto acompañarles. Yo me acuerdo que todas las veces que hemos conversado, el doc ha sido un ping-pong de preguntas y respuestas. El doc termina como, ya, párenle, por favor. No hay ningún problema. Para mí es siempre un gusto, la verdad. Ok, mi doc. Yo quisiera que pudiéramos empezar con lo más básico. Si bien es cierto, cuando escuchamos el tema de la insulina o la resistencia a la insulina, pensamos que tiene que ver con la diabetes o que tiene que ver con altos niveles de azúcar. Quisiera entender y partir primero por qué es la insulina. Ok. A ver, la insulina es una hormona. ¿Ok? Es una hormona que se produce en un órgano que se llama páncreas. Este órgano está en el abdomen, ¿sí? Cerca del estómago. Y la función principal de la insulina es ser la mediadora para que pueda ingresar la glucosa hacia las células. ¿Okay? Hace un proceso bioquímico en las células para que el receptor de la glucosa pueda ser externalizado hacia la membrana. Es decir, es como una llave. Nosotros, vamos a verlo en imágenes para que sea más fácil de entenderlo, porque yo sé que en caso usted está diciendo, pero ¿qué es eso, Choco? No te estoy entendiendo. Ya lo vamos a ver en imágenes. Cada vez que nosotros ingerimos un alimento, ¿qué proceso se vive en nuestro organismo? Perfecto. Tomar en consideración que uno de los estímulos más importantes para la producción y para la secreción de insulina es la distensión del estómago con los alimentos. ¿Okay? Entonces, esto se produce casi que desde que estoy empezando a comer. Entonces, este es el páncreas, como les había mencionado, y aquí es donde se producen unas células importantes, unas células específicas en los islotes de Langerhans. Como les dije, es una llave. Lo que hace literalmente es que cuando los niveles de glucosa en sangre, los niveles de azúcar en sangre disminuyen, eso despierta el hambre, las ganas de comer. Entonces, a lo que yo ingiero alimentos, eso ya estimula la producción de insulina y la insulina llega a las células y lo que hace es justamente produce que estos receptores puedan salir hacia la membrana y básicamente les activa. Y esto hace que la glucosa pueda ingresar a las células para que pueda ser utilizada. Tomar en cuenta que el azúcar y la glucosa, o sea, cuando digo glucosa es lo mismo que decir azúcar. Okay. ¿Sí? Es la gasolina principal de nuestro cuerpo. ¿Es la fuente energética que tenemos en nuestro cuerpo, el azúcar? Básicamente la que nosotros siempre ocupamos. Ahora, cuando nosotros ingerimos el alimento y de alguna manera esa llavecita, esa hormona de la insulina está dañada y no procesa los alimentos como debería, ¿qué pasa con el paciente? Ok, hay que tomar en cuenta que hay esta condición que estamos mencionando y que es lo que vamos a hablar hoy, es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene varias aristas, porque puede ser que la misma insulina no funcione bien o que los receptores de insulina no tengan la capacidad de una buena captación de la insulina como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a poder no utilizar de manera adecuada el azúcar que tiene en sangre y tiene que ocupar otras vías para poder obtener energía. Okay. Una vía que se llama gluconeogénesis, que eso pasa en el hígado. Eso quiere decir que el cuerpo empieza a producir su propia glucosa, pero no es un proceso perfecto, ¿ok? Es un proceso que lleva mucho tiempo y también consume energía. Aparte de eso, que altera de manera drástica el metabolismo de las grasas. Y eso también genera un proceso inflamatorio que ya vamos a hablar que es parte importante de la resistencia a la insulina. ¿La resistencia a la insulina significa que la persona tiene altos niveles de glucosa en la sangre y por ende diabético? No. A ver, la resistencia a la insulina quiere decir que el cuerpo no puede utilizar la insulina de manera adecuada y por ende la glucosa se utiliza de manera ineficiente. Okay. Ahora, el desarrollo de una resistencia a la insulina y mantener durante mucho tiempo malos hábitos alimenticios, sedentarismo, obesidad, otras condiciones que pueden ser las condiciones genéticas y demás, eso indudablemente va a mantener un riesgo elevado de desarrollar enfermedades metabólicas mayores como la diabetes, indudablemente. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que ya vamos a ver en las causas de la resistencia a la insulina, es importante que si es que yo permanezco en sedentarismo y tengo unos muy malos hábitos alimenticios, eso va a aumentar el riesgo de que yo desarrolle diabetes muy fuera de la resistencia a la insulina que estoy generando. ¿La resistencia a la insulina es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Se nace con esto? No, es una condición metabólica adquirida. Ok.
Entonces, ¿le parece, Doc, si para poder entender un poco mejor, porque yo sé que nuestros amigos televidentes van a agradecer que seamos un poco prácticos en el asunto, ¿lo hacemos con algo dinámico? Claro. Ok, venga entonces con nosotros, vamos a revisar. Tenemos aquí dos esponjas. Ok, explíqueme, mi Doc, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? A ver, nosotros tenemos dos esponjas, ¿sí? Entonces, la una representa una célula sin resistencia a la insulina y la otra representa una célula con resistencia a la insulina. Ok, ¿esta cuál sería? Esta sería la que no tiene resistencia a la insulina, la que es normal, digámoslo así. Ok, entonces yo vine de esponja hoy día. Sí, somos esponja. Somos Ok, Bob Esponja. entonces esta esponja sería la esponja que tiene las condiciones normales. Normales. Una persona sin esta condición. Totalmente normal, una persona que hace ejercicio y hace sus cosas. Ok, perfecto. Ojo a esto, por favor, porque quizás en este momento vamos a poder entender qué es lo que está pasando en nuestro organismo. Ok, entonces este líquido que vamos a verter representa la glucosa. Ya. Okay, entonces, una célula que tiene una capacidad metabólica normal, lo que va a hacer es va a absorber la glucosa. O sea, va a meter la glucosa hacia su interior, como habíamos mencionado en el ejemplo del dibujo. Entonces, yo como cualquier alimento, sea cual sea el mismo, entre el alimento a mi cuerpo, se procesa y comienza entonces la glucosa a salir de mi organismo, se podría decir, y entrar a mis células para poder darme la energía y la gasolina que necesito. O sea, sale de la sangre. Sale de la sangre. Del torrente sanguíneo. Okay. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando una célula tiene resistencia a la insulina. Okay. Entonces, viene la glucosa. Y lo que pasa es que la célula simplemente no puede absorber o no puede meter la glucosa hacia la célula. En realidad, como les había mencionado, el proceso se convierte en ineficiente. Esto tiene grados, porque obviamente es en el tiempo, no es que genera resistencia inmediatamente y que después de días ya estamos en un daño metabólico severo. ¿Qué pasa primero con la célula que no pudo absorber la glucosa y qué pasa con la sangre y la glucosa en la sangre? Ok, la glucosa en la sangre paulatinamente va a empezar a aumentar. Entonces va a pasar de una resistencia a la insulina hacia prediabetes. ¿Ok? Tomar en consideración que la prediabetes ya es una enfermedad metabólica establecida que todavía tiene cura. La prediabetes sí tiene cura. Tiene cura. Sin embargo, la diabetes ya no. Y todo esto es una cadena. Es una resistencia a la insulina que va siendo cada vez más severa hasta que después, obviamente, termina en una prediabetes y después en una diabetes. El paso de prediabetes hacia diabetes es un paso chiquito que no se puede dar hacia atrás. Wow, entonces podríamos diagnosticarlo a tiempo y evitar una enfermedad con la que tendríamos que padecer y vivir el resto de nuestra existencia si es que lo hacemos a tiempo. Totalmente. Yo siempre les digo a mis pacientes algo que es real y algo que siempre hay que tomar en cuenta. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que daña el cuerpo de manera irreversible. Un paciente diabético durante años no siente nada, pero el daño que está generando en el cuerpo es crónico y aparte de eso, después cuando ya queremos hacer algo, no hay mayor cosa que hacer. Doc, estando en un hospital como el IES, en donde hay muchos pacientes diariamente, ¿cuál es el porcentaje de personas que llegan a tiempo a un diagnóstico como para revertir esta información de la que estamos hablando? ¿Y cuál es el porcentaje quizás del paciente que lamentablemente, a pesar de haberlo descubierto a tiempo, no puede corregirlo? A ver, lamentablemente todavía estamos en el grueso de pacientes que nos llegan metabólicamente descompensados, porque son años en los que han pasado sin manejo metabólico, son años que han pasado sin dietas adecuadas, sin ejercicio, en sedentarismo, teniendo cada vez más sobrepeso y llegando inclusive a la obesidad. ¿Okay? Dando gracias a Dios la conciencia de hacer dieta, de hacer ejercicio, de cuidarme en la comida, de hacer dietas cada vez más saludables, ha hecho que han llegado pacientes que tienen carga familiar importante, por ejemplo, de diabetes o de obesidad, a hacerse controles y hemos descubierto, por ejemplo, enfermedades de los lípidos, las dislipidemias genéticas a tiempo y se les puede dar tratamiento y eso disminuye el riesgo cardiovascular, que en definitiva es el riesgo de generar infartos. Me gustaría que podamos entender y hacer conciencia de la importancia de esta información y poder diagnosticarla a tiempo. ¿Existen síntomas que nos puedan indicar que estamos en una resistencia a la insulina o empezamos a tener resistencia a la insulina? Sí.
Ok, ¿le parece si entonces después de la pausa nosotros, amigos televidentes, vamos a revisar cuáles son esos síntomas? No sin antes preguntar a la gente, obviamente, la pregunta de nuestra tarde del miércoles, en donde en nuestra Meditrivia le presentamos esta información. Participe con nosotros en nuestras historias y vamos a ver si usted aprende, sabe, ya domina este tema o si es que está aprendiendo junto a nosotros en esta tarde. La Meditrivia de hoy nos dice, ¿cuál es la función principal de la insulina? A. Ayudar a que la glucosa entre en las células. B. Ayudar a descomponer los alimentos. O C. Eliminar toxinas del organismo. Yo creo que ya nos dio la respuesta y me parece que como estuve atenta ya sé cuál es. Pero espere, porque después de la pausa le estaremos hablando de esto y mucho más. Regresamos entonces con los síntomas para identificar la resistencia a la insulina. Volvemos. ¿Qué conoce usted acerca de la resistencia a la insulina? ¿Es algo que se trata? ¿Es una condición que se padece y no tiene solución? ¿Se puede quizás alivianar la carga o tal vez resolverla con la alimentación? Pues bien, nuestro médico tratante del día de hoy, el doctor David Morejón, desde el Hospital del IES del Sur, nos acompaña para darnos información valiosa para cuidar de su salud y la salud de los suyos. Hablábamos que la resistencia a la insulina tiene ciertos síntomas. Yo quisiera saber si es que estos síntomas, primero, se presentan de forma rápida y son fáciles de identificar. No y no. Ay, no puede ser, Doc. A ver, hay que tomar en cuenta que son síntomas que se presentan de manera muy tardía ya en el tema de la resistencia a la insulina y que no son específicos de la resistencia, son síntomas que se pueden presentar en otras enfermedades. Entonces, en ese sentido, lo que siempre se tiene que tener en cuenta son los factores de riesgo, ¿ok? Hay síntomas específicos, o sea, no específicos, perdón, sino muy llamativos en relación a la resistencia a la insulina, como una situación que se llama acantosis nígricas. Esos son manchas oscuras en la piel. Muchas personas confunden esto con condiciones dermatológicas. ¿Podemos revisarlo? Claro. A ver, me repite, por favor. ¿Estos serían tipos lunares, quizás? No, son manchas grandes, ¿sí? Generalmente se presentan en los pliegues de la piel, ¿ok? Aquí vemos, esto es lo que me había mencionado, la acantosis nígricas, ¿ok? Entonces, son manchas que, como dije, se presentan principalmente en pliegues, detrás de las orejas, en los codos, en las rodillas, debajo de los senos, en las nalgas. Entonces, y son manchas que no desaparecen, obviamente, al lavado. Las personas al inicio piensan que es sucio, ¿ok? Que es suciedad. Es como paño. Hemos conocido que a la piel generalmente le cae como estas manchas que tienen una pigmentación más oscura. ¿Es como un paño? No, no es como un paño. Es justamente una mancha, es una mancha localizada en las regiones donde acabo de mencionar. Y aparte de esto, estas lesiones empiezan a crecer con el tiempo, o sea, empiezan a hacerse más extensas. Estamos viendo en pantalla en Perfecto. este momento. Ahorita Doc, nosotros primero vemos que son una manchas acantosis como si fuera un quemado, como si estuviera agrietado. Exacto, la piel empieza a agrietarse porque empieza a secarse de la cantidad de hiperpigmentación que genera. Okay. Aparte de que esto no solamente es hiperpigmentación, sino que la piel también se hace más gruesa. Pero esto no es una condición que nace de la noche a la mañana, no es que hoy no estoy y mañana ya empecé. No, para nada, esto va en el tiempo. O sea, esto no es que sale así como estamos viendo en la pantalla de hoy a mañana. Esto tiene unos años de Cuando evolución. un paciente ya tiene esta condición y ya se presenta físicamente de esta manera, ¿ya podemos decir que la resistencia a la insulina está avanzada? Es severa, sí. Es severa. Ya, entonces esto sería un mal síntoma, la verdad. Sí, esto ya sería una alerta bastante alarmante ya. Tomar en cuenta que la acantosis nígrica también se ve en pacientes diabéticos. También se ve en pacientes con otras condiciones metabólicas, como por ejemplo en una obesidad severa. ¿Ok? Ahora, también tenemos otro síntoma, un síntoma importante que, como digo, lamentablemente se ve también en otro tipo de enfermedades, es el tema de la fatiga, el cansancio, sentirme cansado todo el tiempo. Y esto es por el proceso inflamatorio que genera la resistencia a la insulina. He mencionado esto del proceso inflamatorio, pero en definitiva es porque el cuerpo metabólicamente se ve alterado al no poder utilizar la insulina de manera adecuada. Y esto genera una alteración en las grasas, en los lípidos del cuerpo. Tomemos en cuenta y vamos a partir por un principio químico, que el aceite y el agua no se mezclan, ¿no es cierto? Las grasas, los lípidos, los triglicéridos, el colesterol, como el aceite es una forma de grasa, y eso no tiene una interacción adecuada con el agua de nuestro cuerpo. Si es que nosotros no podemos metabolizar adecuadamente los lípidos con la insulina, esto va a generar que esa alteración genere un rechazo polar con el agua del cuerpo y genera un proceso inflamatorio. O sea, hace que el cuerpo se inflame de manera crónica. Y esa inflamación crónica genera daño en órganos diana, como el corazón, el cerebro y los riñones. Por eso es que una persona con insuficiencia
no, bueno, no sé si es que sea así, pero ¿se podría decir que una persona con resistencia a la insulina tiene también insuficiencia renal? No, 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 no. La insuficiencia renal, la enfermedad renal crónica es una condición que tiene sus causas identificadas, pero también conlleva mucho tiempo para su desarrollo. La diabetes es una causa de enfermedad renal crónica, indudablemente. ¿Okay? Pero tomemos en cuenta que esto va a la larga a terminar en un daño metabólico severo, si es que yo no hago nada. Porque, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo el aumento del perímetro abdominal y la obesidad, que lamentablemente es una pandemia, porque un montón de personas en el mundo tienen este problema, que hoy por hoy la obesidad es considerada una enfermedad franca y como propia, ya no una condición. ¿Por qué se dice, Doc, que aquellos caballeros que tienen la barriga, la famosa barriguita cervecera, son personas que son más propensas a tener este tipo de condición? A ver, hay varios estudios importantes, pero sobre todo unos dos que son tienen ya su tiempito, pero sin embargo se demostró que un perímetro abdominal amplio en hombres y en mujeres, hay medidas específicas, tanto en el hombre como en la mujer, pero si en el hombre es un perímetro mayor de 91 centímetros, eso tiene una repercusión cardiovascular negativa. Es más, es un factor de riesgo número 1 para infartos. Aunque tuviera barriguita, pero no tuviera el resto del cuerpo muy crecido, porque hay personas que tienen barriguita, pero toda su contextura sigue siendo delgada. No, lamentablemente la obesidad abdominal es la que es el factor de riesgo cardiovascular. Y es donde más se concentra el tema de la obesidad. Entonces tenemos algunas cosas y sobre todo el último que es importante es tener antojos de cosas azucaradas. ¿Sí? Me da ganas de pan, de galletas, de gaseosas, de bebidas azucaradas o francamente de azúcar. ¿Cómo sabemos que no es un antojo cualquiera del típico, ay, tengo ganas de un dulcecito, de un postre? Por ejemplo, muchas mujeres nos pasa que llega todos los meses ese antojo y decimos, ay, yo me quiero comer un postre. ¿Cómo identificar de que es un antojo a que es un síntoma? Ya, tomemos en cuenta de que esto es frecuente, o sea, no es que se presenta una vez por semana, no, se presenta 3, 4 veces al día. Al día, ok. Sí, o sea, yo estoy constantemente con ganas de comer pan, por ejemplo, ¿ok? Como les digo a mis pacientes, pasan por el KFC y Dios mío, no pueden más y quieren comer porque el cuerpo les pide azúcar, pero es porque no puede utilizar de manera adecuada. Entonces, todo el tiempo está desarrollando hambre para poder mantener niveles de glucosa adecuados en sangre y poder obtener energía de un proceso que está dañado. Nosotros obtenemos energía a través de la alimentación. Nosotros vemos cuáles son los alimentos que comemos y de esto nuestro cuerpo se alimenta y de eso así tenemos energía. Cuando estamos presentando esta condición de la resistencia a la insulina, ¿una persona puede consumir azúcar directamente, cosas azucaradas directamente? ¿Y qué pasa con su cuerpo si lo hace? No, para nada. O sea, uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la resistencia a la insulina es el tratamiento dietético, ¿ok? Si una persona con resistencia a la insulina empieza a consumir grandes cantidades de productos azucarados o en definitiva azúcar, tomemos en cuenta que el azúcar no solo es el azúcar que nosotros pensamos, claro. ¿Sí? El pan, por eso pongo el ejemplo del pan, eso es azúcar porque en definitiva es un carbohidrato y el carbohidrato es un azúcar. ¿Okay? Entonces la papa, por ejemplo, el almidón de la papa es otro tipo de carbohidrato. O sea, no podría comer papa, yuca, Pueden arroz. comer, sí se puede comer, pero se tiene que comer de manera organizada. Y se tiene que priorizar otro tipo de carbohidratos que son más fáciles para el metabolismo, como por ejemplo las frutas y las verduras, más que carbohidratos pesados como los almidones. En este sentido, es también importante el ejercicio. Sin embargo, una persona que consumiría una cantidad grande de carbohidratos en una comida, lo que pasaría es que empieza a empeorar la resistencia a la insulina. Es un círculo vicioso. Es decir, ¿qué pasa con las células? ¿Las células comienzan a caotizarse, comienzan a caer tal vez en algún tipo como de alarma o emergencia? Cada vez empiezan a generar más resistencia, cada vez tienen menos receptores de insulina, hasta que llega un punto en que el páncreas empieza a generar una cosa que se llama hiperinsulinismo, o sea, el cuerpo trata de defenderse de la condición. Entonces, al tener niveles inadecuados ya de azúcar, lo que empieza a hacer es elevar los niveles de insulina. Y eso a la larga genera que el páncreas llegue a un momento, gracias, ya no voy a producir insulina. Y se genera diabetes.
Se genera la diabetes. Ahora, hablábamos de que el páncreas es el encargado de todo esto. ¿Se puede, no sé, quizás lo que le voy a preguntar, Doc, es una locura, pero ¿se puede hacer trasplantes de este órgano? No hay trasplante. Sí, ahora, hay estudios importantísimos actualmente en ingeniería genética, en bioingeniería, en donde se están generando páncreas artificiales con capacidad productiva de insulina. Sin embargo, esto es una investigación que está todavía en pañales, exactamente. Entonces, para tener resultados reales en los que puedan ser aplicables de manera clínica, se necesitan muchos años para eso. Si mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi padre o alguien muy cercano en mi familia tuvo diabetes o resistencia a la insulina, ¿yo la puedo desarrollar? Totalmente. Hay que tomar en cuenta que estas enfermedades tienen una condición que se llama poligenética. La poligenética quiere decir que son varios genes los que están involucrados, pero también necesita desencadenantes ambientales. Por eso, las condiciones que habíamos visto anteriormente, ¿sí? O sea, por ejemplo, las causas. Eso es la genética, y habíamos ahorita hablado del tema familiar. Yo tengo mi mamá, mi papá, mis tíos, toda mi familia son diabéticos. Lo más probable es que yo desarrolle diabetes, ¿ok? Ahora, ¿desarrollo diabetes significa que la tengo sí o significa que no, me predispongo a tenerla, pero la puedo evitar? Tengo la predisposición, como había mencionado, es poligenético. Entonces, si bien tengo toda la carga genética que me puede generar la enfermedad, necesita un desencadenante ambiental. El sedentarismo, por ejemplo, es un desencadenante ambiental, ¿okay? Porque si es que yo tengo un trabajo de 8 horas donde no me levanto nunca de un escritorio y aparte de eso llego a la casa a pasar en un sofá o peor aún, acostado en una cama, ese sedentarismo va a aumentar la resistencia a la insulina porque hace que no se pueda utilizar la energía de las reservas de manera organizada, ¿okay? La alimentación poco saludable, obviamente todos conocemos y sabemos que el tema de la comida chatarra, de las gaseosas, las bebidas azucaradas y en definitiva, todo este tipo de alimentos generan daño metabólico, pero porque son cargas metabólicas, cargas calóricas muy elevadas y con carbohidratos de difícil digestión, ¿okay? Carbohidratos grandes que lo que hacen nos engordan, básicamente. Doc, antes de que avancemos, en el tema de la comida que quizás estamos ingiriendo, ¿hay diferencia notable entre consumir azúcar blanca, azúcar morena, el tema de la stevia y estos tipos de edulcorantes? A ver, el azúcar blanca y el azúcar morena son exactamente lo mismo. Okay. O sea, el impacto, la cantidad, el índice glucémico que tienen es elevado, es lo mismo, ¿ok? Solo que el azúcar blanca es refinada, para que se vea blanca. Okay. Ahora, el tema de la stevia, del Splenda, de los edulcorantes no calóricos son justamente esos, no son azúcar, ¿ok? Son sustancias que nosotros percibimos como dulces, sin embargo, no tienen un índice glucémico alto, o sea, no tienen azúcar. Entonces sería una buena alternativa, una segunda alternativa quizás para seguir manteniendo algo de dulce. Es muy polémico, la verdad, porque hay edulcorantes no calóricos que han demostrado efectividad y seguridad como el stevia, por ejemplo. Pero el aspartame, que es uno de los que más se utiliza en la industria de los alimentos, es un edulcorante no calórico que tiene sus bemoles importantes. Ahora, Doc, en el tema de las frituras, ahora el mundo rápido nos exige que hagamos cosas rápidas para comer y demás. El tema de las frituras, por ejemplo, ¿qué tan saludables resultan a la hora de ingerir en el cuerpo? A ver, el problema es cómo se haga el tema de la fritura. Claro, exacto. O sea, si es que es en aceite reciclado, como generalmente son las comidas rápidas, obviamente el impacto que tiene eso sobre el cuerpo es bastante negativo porque son grasas muy saturadas. Entonces eso para el cuerpo es muy difícil digerir, es muy difícil metabolizar, es muy difícil transformar eso en energía y que sea algo que a mí me sirva. Lamentablemente, cuando yo consumo una cantidad elevada de grasas, eso hace que se eleve una molécula que se produce en el hígado que se llama LDL. Y en definitiva, este LDL lo que hace es coge esas grasas y les deposita en las arterias. Entonces, eleva una cosa que se llama aterosclerosis, que es la primera causa de infartos. Wow, es decir, hasta el momento tenemos 3 condiciones que serían las causas principales, pero que se podrían manejar, es decir, la responsabilidad recae 100% en el paciente. Si bien es cierto, la genética nos puede ya predisponer, somos nosotros quienes con nuestros hábitos podemos darle el paso definitivo a esta condición o frenarla justamente a tiempo. ¿Qué otra cosa tenemos como causa? Por ejemplo, hablamos del estrés crónico, es demostrado científicamente que las alteraciones emocionales, el estrés importante. Y tomamos en cuenta que todos vivimos en un mundo y en una sociedad y en un sistema en el que nos exigen mucho con mucho estrés de por medio.
Pero lamentablemente el estar sometidos de una manera crónica a este estrés genera daño metabólico y genera una alteración importante en la producción de insulina, demostrado. ¿Okay? Entonces hay que tratar de mejorar el manejo de estrés que uno tiene, sobre todo tener actividades que liberen ese estrés. Actividades físicas es importante, por eso, aparte de la alimentación, el ejercicio. Hacer ejercicio, salir a caminar, trotar y demás. Le estoy leyendo que dice producción elevada de cortisol. Así es. El cortisol normalmente se suele elevar también cuando nosotros no descansamos bien. Así es. Hay personas que no duermen bien y tienen elevado el cortisol. ¿La falta de descanso puede desencadenar también resistencia a la insulina? Exactamente por eso. ¿Okay? Además, tomemos en cuenta que el cuerpo, al momento de dormir, genera procesos de reparación y procesos metabólicos que son muy diferentes al momento que nosotros estamos despiertos. ¿Okay? Ahora, tomar en cuenta que el cortisol es una hormona normal en el cuerpo, es un corticoide normal que se produce en el cuerpo. Sin embargo, los niveles altos de cortisol generan alteración en la glucosa porque justamente generan resistencia a la insulina, hacen que la insulina no pueda ir hacia sus receptores, como parte del efecto fisiológico del cortisol. Entonces, tener niveles altos de cortisol va a generar resistencia a la insulina y va a generar, inclusive, puede generar prediabetes. ¡Wow! Doc, ya nos está haciendo asustar aquí, sobre todo para que nosotros podamos precautelar, ¿ok? Ahora, quisiéramos entender cuál es la diferencia entre la resistencia a la insulina, la diabetes y la prediabetes. ¿Hay alguna diferencia entre ellas? Qué bueno que tenemos un gráfico. Todo empieza por aquí, por la resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, como hemos mencionado muchas veces, el cuerpo no puede utilizar la insulina, no puede utilizar de manera adecuada y la glucosa tampoco se utiliza de manera adecuada. No quiere decir que no se esté utilizando la glucosa, sino que cada vez el proceso está siendo cada vez más ineficiente, hasta que llega un punto en que las células se cierran a la insulina y generan prediabetes. Entonces, la prediabetes quiere decir que ya no solo tengo la resistencia a la insulina, ya no solo mis receptores están depletados en las células, sino que los niveles de glucosa ya empiezan a estar elevados. Y el cuerpo empieza a desarrollar una cosa que es el hiperinsulinismo. ¿Okay? O sea, la resistencia a la insulina sería el primer paso y la prediabetes ya sería un paso más avanzado. Así es. Ok. Ahora, de aquí a acá pueden pasar pocos años. ¿Sí? O sea, yo puedo empezar con una resistencia a la insulina por tener unos malos hábitos alimenticios y en poco tiempo desarrollar prediabetes si mantengo o empeoro esos hábitos. ¿Okay? Sin embargo, la prediabetes puede mantenerse durante un buen tiempo y luego desarrollar diabetes, ¿okay? Donde en la diabetes indudablemente es la fase pancreática. O sea, eso quiere decir que el páncreas simplemente o no produce insulina o produce unos niveles muy insuficientes de insulina. ¿Sí? Y las células ya o no tienen receptores adecuados o prácticamente no los tienen. Entonces, el cuerpo ya no puede utilizar la glucosa y ahí se desarrolla la enfermedad como tal. ¿En qué edades nosotros podemos ver esto de forma más comúnmente? O sea, esto se puede dar en jóvenes, se puede dar en niños, ¿es más presente quizás en algún grupo de edades avanzadas? A ver, tradicionalmente, pongámosle tradicionalmente muy entre comillas, la diabetes era una enfermedad que se presentaba pasados los 50 años, o sea, era una enfermedad de personas ya de adultos maduros. Sin embargo, y con el transcurso de los años, y con el tema de la obesidad, el tema del sedentarismo cada vez más marcado, se está viendo alteraciones de diabetes en pacientes cada vez más jóvenes. Inclusive, por ejemplo, la obesidad en la adolescencia está descrito y está puesto como un factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes antes de los 30 años. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pacientes con diabetes tipo 2 que tienen menos de 30 años. Cuando tomemos en cuenta que la diabetes de los jóvenes es la diabetes generalmente tipo 1. Ahora, también se está viendo diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes, por esto mismo, porque son niños que tienen durante mucho tiempo obesidad y sedentarismo. Necesitamos enviar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, primero a hacer ejercicio, mantener una dieta saludable en ellos y sobre todo también controlar el tipo de la carga que nosotros por genética ya tenemos. Si usted en casa ha tenido un mamá, papá o abuelos con este tipo de condiciones, es necesario que tome las precauciones. Doc, ¿cuánto tiempo podemos estar desarrollando esta condición sin darnos cuenta? Es en años, pero también depende mucho de mis hábitos. Si mis hábitos son muy malos, el desarrollo de la enfermedad es más temprano.
tomando en cuenta si es que tengo también una carga genética importante. Si tengo hábitos como fumar, tomar y demás. Principalmente el consumo de alcohol. ¿Okay? El tabaco está no directamente relacionado con el desarrollo de este tipo de enfermedades metabólicas, sí, pero más aún sí es un factor de riesgo cardiovascular mayor, o sea, un riesgo de infartos por el consumo de tabaco. Sin embargo, el consumo de alcohol sí tiene un impacto negativo en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Primero porque el índice glucémico y la cantidad calórica que tiene el alcohol en gramos es mucho más alta que la grasa, por ejemplo, más alta que el azúcar por largo. Entonces, consumir alcohol me va a dar, primero, una cantidad de energía muy alta que no voy a poder utilizar. Y lo que el cuerpo va a hacer es guardar, porque el cuerpo no desperdicia esa energía. Y la forma de guardar es en triglicéridos. Pero el consumo crónico de alcohol, así sea de manera social, genera una condición que es el páncreas graso, que no está muy conocido como el hígado graso, pero tiene una condición importante negativa sobre el desarrollo de diabetes principalmente. Ok, entonces la responsabilidad y el llamado nuevamente está en usted, en su conciencia y en poder reconocer que la decisión que usted tome el día de hoy en su vida no solamente le está haciendo bien hoy, sino que está trabajando para un futuro mucho mejor. Tenemos algunas preguntas de nuestros amigos televidentes. Doctor, buenas tardes. Me dijeron que tenía resistencia a la insulina hace años. Era por el ovario poliquístico. Incluso tomé Glucosid, si no me equivoco, y mis siguientes exámenes resultaron mejor. ¿Debo tener cuidado de aquí en el resto de mi vida? Mi papi tiene diabetes. A ver, hay que tomar en cuenta que el ovario poliquístico es una condición que se asocia generalmente o regularmente con la resistencia a la insulina. No van siempre de la mano, pero si es que ya tuvo una evidencia bioquímica y la necesidad de fármacos, es importante que mantenga una dieta adecuada para toda la vida y que mantenga también un régimen de ejercicio para toda la vida. Más aún si es que tiene un familiar de primer grado con diabetes, porque el riesgo de desarrollar diabetes es muchísimo más ¿Hasta qué grado de consanguinidad tenemos alto riesgo? Hasta el tercero. O sea, eso sería papá, abuelo, bisabuelo. O sea, no, sí. Y para abajo serían papás, tíos y primos. O sea, hasta si mi primo, 3 para arriba, 3 para para abajo. Exacto. Atención, por favor, atención a esto que estamos conversando con usted en casa. Doc, la persona que tiene ovario poliquístico, la mujer que tenga ovario poliquístico, ¿necesariamente puede tener y desarrollar resistencia a la insulina? No, pero van muy de la mano. O sea, el porcentaje de pacientes con ovario poliquístico y resistencia a la insulina es bastante alto. Doc. Al doc yo le paso dando tantas preguntas, a todas las preguntas me tiene respuesta. Gracias, doc, gracias por su conocimiento. El día de hoy, más preguntas. Hola, soy de Puerto Viejo. Aunque no como mucho los dulces, me diagnosticaron resistencia a la insulina. ¿Solo el azúcar influye o también otros alimentos? Una pregunta. Sí, o sea, como había mencionado, cuando nosotros hablamos de azúcar, generalmente todos pensamos solo en el azúcar blanca y no es así. O sea, todos los alimentos que tengan una cantidad alta de carbohidratos indudablemente tienen un impacto negativo si se consumen de manera inadecuada. Voy a poner un ejemplo, como un montón de arroz y un montón de papas y al mismo tiempo 4 maduros, eso es consumir demasiados carbohidratos pesados. O sea, el típico chimborazo de arroz. Exacto. Con el mar de fideos al lado y las 2 papitas, eso no se puede hacer. O sea, voy a poner un ejemplo que a todos nos gusta y es un plato de fritada. ¿Okay? Solo vamos a poner cuántos carbohidratos tiene. Tiene papa, tiene mote, tiene choclo y tiene maduro. Tiene 4 carbohidratos pesados en un plato y de los cuales 2 son una forma de maíz, que es el choclo y el mote. Y nos falta el tostado. Ah, el tostado también sería. Claro, porque el tostado es un maíz y aparte de eso está frito. ¡Uy, Dios! Y, Doc, ¿y si lo hago en el air fryer, sirve o no sirve? El air fryer es un marketing bien puesto, ¿no? Es un montón de calor en un espacio cerrado que lo que hace de esa manera es fritar los alimentos. Sin embargo, hay que tomar en consideración que lo mejor siempre es tener una dieta saludable y los fritos tal vez dejar a un lado, así sea en el air fryer, la verdad. Voy a tener que devolver mi air fryer, Doc. Voy a tener que devolver mi air fryer. Bueno, recuerde por favor que toda esta información quizás es difícil de comprender de buenas a primeras y lo puedo entender, pero lo que no podría entender es que usted deje pasar la oportunidad de después acudir a nuestra página en YouTube para poder revisar todo lo que estamos tratando en esta tarde, porque desde luego es realmente muy importante. Yo sé que usted todos los días dice, entonces, si todo esto se está presentando y si tengo un alto riesgo, ¿qué puedo comer?
¿Cuál sería la forma adecuada de poder alimentarme yo y también mis seres queridos? Regresamos luego de la pausa leyendo también sus mensajes y por supuesto hablando de la alimentación para prevenir y en el caso de tener esta condición, cómo mantenerla. Ya volvemos. 5 de la tarde con 43 minutos. Muchísimas gracias por permitirnos estar a su lado en esta tarde con la intención de cuidar su salud. Recuerde que de 5 a 6, Doctor 7 le acompaña para poder cuidar y prevenir lo más importante y valioso que es nuestra salud. Hoy estamos hablando acerca de la resistencia a la insulina. Estamos entendiendo que la resistencia a la insulina es el primer paso antes de la prediabetes y después poder desarrollar algún tipo de diabetes. La diabetes, señoras y señores, como ya lo sabemos, no se cura. Esta sería una condición que le va a acompañar el resto de su vida con unas complicaciones que ya conocemos son desastrosas. Por eso queremos hablar también de la alimentación, que viene a ser nuestra mejor aliada en conjunto con el ejercicio. Doc, hay algunos alimentos que muchas personas le tienen miedo porque quizás y la falta de conocimiento nos hacen pensar que pueden ser peligrosos. Ejemplo, las frutas. Conocemos algunas frutas y hay personas que dicen imposible que una persona que tenga resistencia a la insulina puedan comer ciertas frutas o que tengan diabetes no pueden comer estas frutas. ¿Es esto verdad que las frutas pueden ser tan malas? A ver, no. A ver, el problema es, como he mencionado varias veces, esto que se llama índice glucémico. Esto quiere decir básicamente la cantidad de azúcar que tiene cada fruta. Hay frutas que tienen mayor índice glucémico, otras frutas que tienen menor índice glucémico. Las que tienen mayor índice glucémico no se prohíben, pero se les restringe a no consumir de manera habitual. El plátano es uno de los, aparte que es riquísimo el plátano, pero es uno de las frutas más dulces que tenemos. El plátano, el mango, por ejemplo, estas serían frutas que deberían tener cierta restricción. Sí, como digo, o sea, no estar consumiendo mango todos los días, por ejemplo. Como les digo a mis pacientes, se comen un cajón de mangos. No se puede. Imposible. Okay. Igual las uvas, ¿sí? Estas tres frutas son las que mayor índice glucémico tienen. ¿Cuáles son las tres? El mango, el plátano y las uvas. ¿Las uvas? ¿Qué uvas? ¿Verdes? Todas las uvas. Todas las uvas, principalmente las uvas moradas. Esas son las que mayor azúcar tienen. Si una persona tiene, esto no tiene que ver con el programa, sino con una amiga que me contó que come full uvas verdes porque le encantan. ¿Es peligroso comer altos niveles, o sea, altas porciones de uvas verdes, por ejemplo? No. A ver, o sea, no. Le voy a decir a mi amiga que siga comiendo. Que esté tranquila. Muy bien, exacto. Qué bueno, mi doc. Ahora, si así como hay algunas frutas que pueden tener restricción, hay otras frutas que me imagino yo que el paciente podrá disfrutar sin ningún problema. De acuerdo. Ok, ¿qué tal si entonces hablamos de estas frutas, amigos? Usted tiene que saber exactamente qué puede comer, ¿ok? Así que la primera fruta de la que vamos a hablar, las frambuesas y los arándanos, mi doc. A ver, las frambuesas y los arándanos son frutas muy importantes, tomando en consideración que tienen un bajo índice glicémico. Y aparte de esto, esas tienen una cantidad importante de vitamina C, sobre todo los arándanos, ¿ok? Aparte de que tienen bastante fibra, entonces ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre por su bajo índice glicémico que tiene. Entonces, 10 puntos de esta fruta. 10 puntos. Y qué perfecto, rico, y qué rico. Puede comerlo. Puede comerlo, muy bien. Segunda fruta que está recomendada, hablemos del kiwi. Bueno, malo, ¿qué tan saludable puede resultar? Tomemos en cuenta que el índice glicémico del kiwi es medio, ¿ok? Es una fruta que no estaría restringida, sin embargo, tampoco hay que consumirla en muchas cantidades, ¿ok? Aparte de que tiene una cantidad importante de vitamina C, lo muy bueno del kiwi es la cantidad de fibra que tiene, entonces ayuda mucho al movimiento intestinal. Sensacional, sensacional. Ya vamos dos, chicos. Bien, entonces, hablemos de la manzana, tan rica que es la manzana verde, la manzana roja, entre otras más, porque hay varias manzanas. Así es. ¿La manzana funciona o no funciona? Funciona muy bien, sobre todo la manzana verde, ¿ok? Aparte de la fibra que contiene, tiene una cantidad importante de antioxidantes y tomemos en cuenta que los antioxidantes tienen un impacto importante sobre los procesos inflamatorios del cuerpo. Habíamos hablado esto de la inflamación sobre las grasas y el rechazo polar. Entonces es importante consumir estos alimentos que tienen altos índices de antioxidantes. Hablemos de la pera, doc. Qué rico. La pera. Hablemos de la pera. Media engañosa la pera, a veces arenosa, a veces un poco más dura. ¿Es buena la pera? Sí, tiene unos componentes que se llaman carotenoides, que básicamente son unos compuestos como pigmentos, que al mismo tiempo de ser antioxidantes tienen un impacto metabólico adecuado sobre los niveles de glucosa. Y hablemos la naranja, la famosa naranja, bendita naranja, nuestro país afortunado que la tiene. ¿La naranja se puede? Sí, tiene un índice glicémico medio y aparte de esto una cantidad de fibra y de vitamina C bastante adecuada, entonces nos ayuda y aparte de que tiene una cantidad de agua muy alta, entonces nos ayuda mucho en ese sentido. Doc, Ecuador consume mucha frutilla, ¿es buena?
La frutita tiene una cantidad de vitamina C bastante adecuada. En realidad tiene más vitamina C que la misma naranja. ¿Así? Así es. Ok, hablando de la naranja y volviendo a ¿la naranja se consume en fruta o en jugo? En fruta. Es preferible no hacer jugos porque eso puede desnaturalizar la fibra y ciertos componentes vitamínicos. Hablamos del jugo de la unión de la fruta con el agua y el azúcar, que ya el azúcar es malo, el azúcar no. Entonces, ¿sería solamente el zumo de la fruta, podríamos? Sí, el zumo de fruta podríamos consumirlo. Si es que tenemos un extractor de frutas, podría ser, porque eso saca el jugo de la fruta como tal. Porque como digo, aunque el mismo proceso de la extracción puede ya desnaturalizar, eso ya desnaturaliza la fibra, por ejemplo. Y por último, la sandía. La sandía es un alimento, es una fruta que tiene una gran cantidad de agua y es básicamente agua, el 90% y más de agua. Entonces su componente tanto de azúcar como de fibra es bastante bajo. Ok, perfecto. Entonces, la sandía hidrata, punto. Sandía hidrata. Muy bien. Buenas tardes, doctor 7, les saludo desde Ambato. ¿Los niños también pueden tener resistencia a la insulina o es un problema solo de adultos? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, como había mencionado, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo que vemos cada vez en más jóvenes, esto condiciona indudablemente el desarrollo de resistencia a la insulina, inclusive de diabetes en edades cada vez más jóvenes. Escuche esta realidad porque podemos sentirnos identificados algunos. En la noche me da mucha hambre. Es súper raro porque a veces como tipo 7 de la noche y a las 10 ya se me antoja seguir comiendo. Y últimamente me he tocado el cuello y siento como lunares chiquititos, pero no son con color. O en las axilas también siento una coloración un poco más oscura. ¿Este es un síntoma? Sí, podría ser indudablemente. Hay que tomar en cuenta que el estómago, o sea, el intestino, tal está ya vacío, si podríamos utilizar ese término, más o menos después de 2 horas a 2 horas y media de consumir los alimentos. Entonces, eso ya va a desembocar hambre. Pero si es que el hambre empieza, como habíamos mencionado, antojos de azúcar, de pan, de ese tipo de cosas, ya podría estar en relación con una resistencia a la insulina importante. Más aún si tiene ya cambios de coloración y acantosis. ¿Tiene algo que ver con que este antojo, este deseo de esta comida en particular sea en la noche? Sí, claro, indudablemente, porque es en el momento en que metabólicamente el cuerpo ya está lento. Entonces, al despertar esta hambre de azúcar, el cuerpo lo que está diciendo es necesito azúcar para poder dormir, aunque sí tenga reservas o tenga niveles adecuados de glucosa en sangre. Es decir, que aquellas personas que, por ejemplo, se levantan en la noche con antojos de comer, estando dormidos se levantan con antojos de comer, sea lo que sea el alimento que tengan antojo, ya puede ser un indicativo bastante notable de ir a un doctor. Podría ser, porque eso puede tener varias connotaciones, inclusive enfermedades psiquiátricas, entonces podría ser indudablemente. Claro que llama la atención que yo me levante en la madrugada con hambre, porque no es algo muy común. Ok, interesante. Tenemos algunos mitos y verdades con respecto a este tema. ¿Lo revisamos en este momento? Lo vamos a revisar en este momento entonces. El primer mito que tenemos: las espinacas absorben el exceso de insulina del cuerpo. ¿Es esto cierto? Falso, completamente. No hay ninguna evidencia que indique eso con el consumo de espinaca. Ok, muy bien. Este lo he escuchado tantas veces, pero vamos a dejar en redes, en las personas que salen hablando de vida fitness y demás. Tomar vinagre de manzana antes de las comidas ayuda a que el azúcar no se dispare después de comer carbohidratos. No, eso es un mito urbano, lamentablemente. No tiene ningún sustento científico e indudablemente ninguna connotación metabólica al tomar vinagre de manzana antes con los carbohidratos. ¿Y qué tan bueno? Detengámonos acá un momentito porque esto de las redes sociales informan y desinforman también. Y con tanta información luego no sabemos qué decisión tomar. Aquellas personas que optan por en ayunas tomarse su copita de vinagre en las mañanas, incluso en la noche, ¿qué tan bueno resulta esto? ¿Ayuda en algo? ¿Realmente sirve? En realidad no. Bueno, tomar en cuenta que el vinagre tiene componentes antioxidantes, indudablemente, pero es un ácido. Entonces, el tomar un ácido débil como el vinagre, pero un ácido en definitiva, en ayunas, en un medio ácido que ya es el estómago, puede generar un problema de gastritis bastante importante. Ok, entonces, ok. Perfecto. Vamos, número 4. ¿Tomar café sin azúcar se asocia a menor riesgo de diabetes? No, bajo ningún concepto. Le ponga o no le ponga azúcar, igual es lo mismo. ¿El café es malo para esta condición? A ver, no. El café tiene evidencia de que sirve para ciertas cosas, es antioxidante, pero sobre todo un consumo moderado de café
tiene un impacto cardiovascular positivo. Lo malo es tomar mucho café. El café pasado versus el café soluble, ¿hay diferencia en ellos y las Sí. propiedades que nos provee? Totalmente, es mejor el café pasado que el café instantáneo o el café soluble, por el proceso en el que se produce ese tipo de café. Ok, perfecto. 5. ¿Comer de noche provoca resistencia a la insulina? No, es más, el no comer es un factor de riesgo para el desarrollo de resistencia a la insulina. Muy bien. La 6. Ojo a esto. La canela cura la resistencia a la insulina. No, no hay una evidencia que indique esto. Esto es más una creencia traída de la medicina alternativa china. Ellos aseveran esta situación, sin embargo, no hay un sustento científico que diga que ayuda a la resistencia a la insulina. No se descarta tampoco, porque tomemos en cuenta que muchos medicamentos vienen del tema botánico. Entonces, se podría hacer alguna clase de investigación al respecto, ¿no? Muy bien. Ahora, el ayuno, el famoso ayuno que está de moda también. Ayunar por muchas horas siempre mejora la resistencia a la insulina. No, empeora la resistencia a la insulina. El no darle alimentos al cuerpo hace que cuando yo le dé una carga de calorías del cuerpo, lo que entre es en metabolismo de ahorro, o sea, trate de guardar lo que más pueda y eso aumenta la resistencia a la insulina. No se crea entonces, amigos, todo lo que usted ve en redes sociales. Recuerde que hay mucha información y habrán muchas personas que simplemente den su opinión, pero no el conocimiento garantizado. Así que siempre, siempre le vamos a recomendar en Dr. 7 que acuda a un médico tratante para tener su diagnóstico oportuno. Nos vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Son las 5 de la tarde con 56 minutos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. De verdad, y fuera de pantalla nosotros conversábamos con nuestro doctor el día de hoy, nuestro invitado, y hablábamos de la cantidad de personas que comienzan con enfermedades que se pueden tratar a tiempo, se pueden diagnosticar y sobre todo se pueden prevenir con los hábitos saludables. Así que este es un llamado para que usted pueda tener conciencia, mayor presencia en su vida y tomar el control de su salud, porque nada depende de únicamente más que de usted. ¿Ok? Vamos a ver los resultados de la Meditrivia, de nuestra pregunta del día de hoy, en miércoles a las 5 de la tarde con 57 minutos. La pregunta que le habíamos planteado en nuestra Meditrivia es la siguiente. Revisemos. La pregunta es, ¿cuál es la función principal de la insulina? A. Ayudar a que la glucosa entre a las células. El 50% optó por esta respuesta. B. Ayudar a descomponer los alimentos, el 25%, y el 25% restante nos respondió la pregunta C. Eliminar toxinas del organismo. Doc, ¿han respondido bien? El 50% respondió bien. Es la A. Sí, ayuda a que la glucosa ingrese a las células. Muy bien. Vamos entonces. Recuerden, amigos, que si la resistencia a la insulina no permite que la glucosa entre a las células después no van a poder procesar esa glucosa y ahí sí tenemos prediabetes y seguido diabetes. Doctor, buenas tardes. Por favor, ¿me puede ayudar? Mi mamá tiene 82 años y la glucosa se le elevó. Se le cambió el azúcar normal por stevia y ya no le damos cosas con dulce. Ya tiene glucosa normal, pero mi mamá se le baja mucho la presión y mantiene con mucho frío. ¿Qué puede ser? A ver, esto puede ser que la glucosa en cambio esté al otro lado, o sea, que ya esté muy baja la glucosa. Exacto. Lo que tienen que hacer es un control con un médico para ver justamente cómo está la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que se ve en sangre, y la glucosa en ayunas. También se puede optar por un test de tolerancia oral, que se hace con una carga de glucosa y se toma una muestra 2 horas después, porque esto también se ve justamente cómo cae la glucosa después de consumir. Entonces es importante esto, porque muchas veces el control estricto puede generar que la glucosa baje mucho. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Mi niño de 8 años tiene resistencia a la insulina y la doctora le invitó Metformin, exacto, de 500, más dieta, pero no le diluye, no le disminuye las manchas que tiene. ¿Es recomendable hacerle revisar con un pediatra o con un especialista diferente? A ver, la acantosis nigricans probablemente no se resuelva nunca, ¿okay? Esta condición de hiperpigmentación de la piel puede quedarse para toda la vida a pesar del buen tratamiento metabólico. Hay que tomar en cuenta que si bien el niño está medicado, el pilar fundamental del tratamiento es la dieta y el ejercicio.
Si bien la medicación es importante, pero lo que tiene que hacer para toda la vida es dieta y ejercicio. Con esta pregunta nos despedimos, doctor. ¿Cuál es el médico que tiene que diagnosticar esto? ¿Cuál es el médico tratante al que tenemos que acudir? A ver, la resistencia a la insulina puede ser diagnosticada por un médico internista, puede ser también diagnosticada indudablemente por un endocrinólogo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los médicos, desde el médico general, tiene conocimientos para poder tener una visión de que puede haber un paciente con resistencia a la insulina o algún daño metabólico importante. Siempre es un placer tenerlo acá, Doc. Me encantan los programas con los que compartimos con usted porque aparte de que a la gente le gusta mucho, es muy sencillo de entender. Gracias. Así que gracias por el tiempo que aplica a su visita en Doctor 7. Nuestro médico tratante de hoy, el doctor David Morejón, médico internista y coordinador del área clínica del Hospital del IES del Sur. Muchísimas gracias. A ustedes, siempre es un gusto. Ahora, momento de comer rico, momento de comer delicioso. ¿Cómo vamos, chef? Muy buenas tardes. ¿Con qué nos va a sorprender hoy? Mi querida Choquito, buenas tardes. Doctor Morejón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué lindos mensajes que tienen ustedes, siempre guiando a la gente para el buen vivir. Oiga, y es una enfermedad muy cruel, la diabetes, ¿no es cierto? No dice nada, pero de una vez le lleva a uno. Es que es muy silenciosa. Sí, pero no nos olvidemos de eso. Para eso lo tenemos al doctor, que él es el que nos salva. Y nosotros el día de hoy vamos a participar con el Hotel Quito. Okay. Ese hotel más emblemático de la capital. ¿Y qué sorpresa nos va a traer el Hotel Quito hoy? ¿Dulce o salado? Es un plato con maní, tiene camarones, tiene patacones. Bueno, es algo que todo el mundo añora cuando está fuera de Quito. Dice, qué rico comerme esa comida lojana, cuencana, guayaquileña. Y estamos homenajeando por las fiestas julianas, pues a Guayaquil. Bueno, entonces, amigos televidentes, ya saben, las recomendaciones acá las hemos dado ya para cuidar su salud y ahora para alegrar su estómago, quédese junto a Chef Bigote y a sus invitados en esta tarde. Con nosotros, hasta mañana. Gracias.